Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a Café el Dominical. Esta mañana hemos amanecido con una noticia sangrienta y es que las últimas semanas han sido así, lamentablemente. Y para ello hemos venido a conversar con Alejandro Neira y Ricardo León sobre su último libro en el que también publican con Luis Johamovich, Gabriela Wiener, entre otros, Crímenes en Lima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Bienvenidos. Carlos? Gracias. Gracias. Hemos amanecido un poco con estas noticias, semanas muy sangrientas, y creo que el libro es muy propicio para darnos cuenta de que Lima no es sangrienta necesariamente por la llegada de los venezolanos o demás, sino que siempre lo ha sido, y que poco a poco hemos ido olvidando, se ha vuelto más crudo, no lo sé, ¿qué piensan ustedes? Sí, no sé. Yo creo que si este libro hubiera salido dentro de 3 meses, el asesinato en el Hotel Señor de Zipán, que además con ese nombre, ¿no? Sí. Sabiendo quién había sido el Señor de Zipán, este crimen hubiera estado incluido en el libro. Porque la idea, desde que se concibió el libro, era de que los autores eligiéramos crímenes no porque fueran muy sonados, o no por la cantidad de gente que murió, o no por el barrio donde se cometió, sino crímenes que definieran a la ciudad, a Lima. Y no me acuerdo si fue Johamovich en la presentación o tú, quien dijo que un crimen es un autorretrato de una sociedad, ¿no? Entonces el crimen entre venezolanos, hacia venezolanos y un peruano en este hotel de San Martín de Porres, define lo que está pasando en ese momento en algunas zonas periféricas de Lima, ¿no? Hacinamiento, violencia, una serie de delitos conexos y finalmente estos grados de homicidios así de escandalosos, ¿no? Ese es un crimen que tranquilamente define lo que pasa ahorita. Pareciera que los crímenes en Lima se han realizado para ser escritos, ¿no? Tienen como que características que básicamente son muy literarias. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista más del momento. Efectivamente creo que los crímenes pueden retratar un momento de la sociedad, de la civilización, si quieres, porque en realidad siempre pensamos en Lima, el Perú, pero en realidad esto pasa en todo el mundo, en muchas ciudades del Perú. O sea, hay ciudades que probablemente sean que tengan tasa per cápita más alta de criminalidad que el Perú. Pienso en Trujillo, sí, ¿no? Tumbes, Trujillo, madre de Dios mismo. Entonces, pero claro, esto era un poco centrarnos sobre la ciudad. Y yo lo veo más por el lado casi histórico, porque efectivamente son retratos del momento, ¿no? El mío, yo cuando me dijeron, estamos buscando historias de crímenes, y dije, bueno, me interesa el tema, pero yo solo conozco bien un caso de los años 50, que es el del cual yo escribo, que es el asesinato de un embajador de carrera, digamos, que lo habían nombrado, tenía puesto diplomático. Y es un crimen pasional, que hay muchos también a lo largo de la historia. Hay un crimen que me gustaría escribir después, que es en los años 60, que es el crimen de Sartorius. No sé si lo conocen ustedes. Un crimen también pasional de los años 60. Matan a este supuesto conde español. Lo mata la chica, pero en realidad la chica dice que ella lo mata, pero en realidad parece que fue el esposo de la chica, porque era la amante. Todo un tema. Pero no, eso es como los 60, ¿no? Pero creo que si nos vamos incluso más atrás, hay asesinatos que si uno los ve así retratan mejor a la sociedad peruana, en este caso limeña probablemente, ¿no? Pero justo hace un rato estábamos conversando sobre temas históricos. A Bernardo Monteagudo, que fue este argentino que vino como secretario de San Martín, que fue ministro de gobierno, de relaciones exteriores, vino primero como San Martín, Lima lo odió, se fue, volvió a Lima con Bolívar, era uno de los políticos más importantes del momento, y lo mataron de una puñalada de corazón en la plaza de Micheo, que es se llamaba en esa época una plazuela de Micheo, que es San Juan de Dios, que es la actual Plaza San Martín. O sea, en el medio de Lima. Le metieron un puñal en el corazón. Y quedó, digamos, en ese momento eran los criminales, dijeron, sí, era para robarle. No le robaron ni el prendedor de oro que tenía, ni el reloj, ni el oro, ni la plata. Le metieron un puñal en el corazón. Lo que ahora se llamaría un ajuste de cuentas. Más o menos. Y el tipo después dijeron, sí, bueno, en realidad lo que pasa es que era un Don Juan, pero en realidad parece que fue un crimen político. Yeah. Y muchos le echaron la culpa a Sánchez Carrión, y después Sánchez Carrión falleció poco después. Toda una época que creo, si uno se centra a ver algunos crímenes, es interesante verlo así. Bueno, hay casos en este libro que fue un poco, creo que por cómo surgió la idea, ¿no? De feminicidios, que lamentablemente... Que ahora definen la criminología actual en Lima, el índice de feminicidios ya van más de 100 este año, no podían no estar incluidos aquí, ¿no? Pero además, en mi caso, por ejemplo, el crimen que yo cuento... Es una masacre, básicamente. Es la primera matanza masiva en Lima, no serial, sino masiva. Sí. Sin spoilear, es un chico con
con aparentes o graves problemas mentales, migrante él, que trabajaba era un ambulante ilegal, que trabajaba frente a uno de estos malls gigantes de la Nueva Lima, entre Independencia y Los Olivos, ¿no? Entonces ahí nomás hay un choque cultural, económico, social fuerte. Casi todas sus víctimas a las que mata y a las que hiere son mujeres. Y además les dispara en la cabeza. Durante la investigación una psicóloga decía que era el primer feminicidio no íntimo de la historia del Perú. Feminicidio múltiple no íntimo además, ¿no? Porque matar mujeres y disparándoles a la cabeza te habla, según la psicología, de una intencionalidad de romper con lo femenino, ¿no? Pero además la historia termina cuando un policía que está, esto sí, además es conocido porque es reciente, ocurrió en 2017, sí. Un policía que pasaba por el lugar lo ve que entiende, ve lo que está sucediendo, se disparan, muere el delincuente y este policía a las 2 semanas lo denuncia a su mujer por violación. O sea, más limeño no podía ser el asunto, ¿no? Ahí están incluidos todos los traumas de una ciudad. Y volviendo al tema de por qué Lima, o sea, por qué hay este tipo de crímenes en Lima, yo creo que quizá Lima es una ciudad tan conservadora, tan un poco pacata, que siente pudor incluso hacia la propia violencia en la que es capaz de ocurrir aquí. En Nueva York los crímenes son comunes, pero Nueva York es una ciudad tan abierta que puede haber hasta un cierto entendimiento de qué ocurre. Aquí, esto del hotel, por ejemplo, del Hotel de San Martín de Porres, mucha gente está espantada, como si no hubieran ocurrido cosas similares antes, ¿no? Sí. Esto ocurrió tantas veces y en situaciones aún peores, ¿no? Quería preguntarte, o preguntarles, básicamente, cuando uno lee estos crímenes se siente impactado, pero resulta seguramente más impactante escribir sobre ellos a medida que vas investigando, que vas recorriendo un poco la personalidad de esas personas. En tu caso es, por ejemplo, muy reciente, y en el caso de Alejandro es muy antiguo, pero encontramos los mismos vicios, los mismos problemas sociales que se van repitiendo una y otra vez. ¿Cómo es esa sensación de encontrarse con una estructura social tan igual a la que pensábamos que nos habíamos librado? El personaje, este diplomático sobre el que tú cuentas, además era una figura respetadísima, ¿no? En Tacna, de donde ellos son ciudadanos ilustres, claro. ¿no? Sí, claro, depende de los casos. A mí, más, para no hablar necesariamente del mío, pero por ejemplo del caso de, un poco de lo que decía Ricardo, de Avi Ágreda, ¿no? Que es el con el que se abre. Creo que al momento de ver algunos de los detalles, o el caso que escribe Carlos Freire, que es del caso de Avencia Mesa, que es muy conocido también una figura pública, muy conocida, un crimen pasional también de alguna manera. Claro, 2 mujeres andinas lesbianas que están juntas y una mata a la otra. O sea, Lima se escandalizaba. Claro, exactamente. Entonces el mío también es un crimen pasional al final, porque es el secretario personal, o sea, el amante de... Es abrir un círculo muy cerrado a toda una ciudad. Exactamente. Creo que ese es un poco lo que deja esto. O casos también como el de Eva Pfeffer, que es con el que cierra el libro. La sociedad judía, muy hermética entre ellas, entre ellos confiaban mucho. Las familias, ¿no? La familia cerrada. Y creo que tiene que ver un poco con lo que también decía Ricardo, de eso de la sociedad tan pacata en la que vivimos aún, pese a que pensamos que hemos... O sea, sí, creo que hemos mejorado mucho. Y conozco gente que ha leído el libro que dice que, o sea, visto en conjunto, esto me lo decía un amigo, no puedo creer que esto haya ocurrido en Lima. Esto parecen crímenes de películas. O de ciudades de países desarrollados, ¿no? Pero todo esto ha ocurrido en Lima, me decía. Claro. O sea, todos sabemos, todos los crímenes, todos conocemos, no son crímenes descubiertos recién. Pero vistos en conjunto hay un golpe psicológico fuerte, ¿no? hacia el limeño, ¿no? Ahora, mucho de lo mal que hacemos la prensa es un poco volverlo espectáculo y demás, pero ¿qué puede hacer la literatura o el periodismo que cronica estas historias para entender un poco cómo es la ciudad? O sea, ¿qué de bien podemos sacar leyendo estas historias? No sé si obtener una moraleja, pero sí entender que Lima es una... O sea, el Perú es un país todavía adolescente en muchos términos, lo estamos viviendo en este momento. Sangrientos en la política. No, además adolescente porque se está corrigiendo en muchos, está creciendo, se está desarrollando sentimientos. Lima está ahorita en una permanente, desde la migración de los 80, vamos a decir, hasta ahorita, Lima no ha parado de desarrollar en todos los sentidos posibles, buenos y malos, ¿no? Y la criminalidad es uno de ellos, ¿no? O sea, lo que hace un libro, o lo que puede hacer, para responderte la pregunta en el mismo sentido, lo que puede hacer la literatura, el periodismo, es darle un contexto. Este libro lo que da es un contexto de la criminalidad. No es si leemos los periódicos, yo trabajo en uno de ellos, es el día a día, ¿no? Detuvieron a tal, prisión preventiva para tal, buscan a los sospechosos.
no hay una suficiente distancia o perspectiva para entender en conjunto lo que está pasando. Este libro me parece que ayuda mucho en eso, ¿no? En entender qué es Lima. Sí. Y bueno, y lo otro que puedes hacer es que, para usar ese término que se puso de moda hace un tiempo, es hacer una cartografía de la ciudad, ¿no? De hecho, hay un mapa aquí sobre dónde ocurren los crímenes. Y muchos que están además centrados, están en las primeras páginas. Claro. Hay muchos crímenes que están concentrados, cerca, digamos, ¿no? entre ellos, sí. Y si tú ves eso antes, ahí, o sea, a mí que me gustan justamente no sé si los creo crímenes, que lo vamos a poder, pero es como que justamente en estas partes de las ciudades más cercanas donde se desarrollan este tipo de escenarios. Y siempre, porque yo le pregunté a Lucho Johamovich, que en ese caso es el caso de Los Paredes, que es un crimen de dueño de Camal de Yerbateros, muy, muy famoso también. Pero él ha escrito antes también sobre el descuartizador del Hotel Comercio. Es ahora que estamos a los descuartizadores, el primero, está de moda, bueno, es un decir, ¿no? El Hotel Comercio queda donde está el Cordano ahora, o sea, frente a Palacio de Gobierno. Y quedaba ahí el Palacio de Gobierno en esa época, o sea, fue un crimen. Y ese crimen es un crimen fabuloso también. Yo creo que, digamos, ese es un libro que se puede replicar seguramente, con crímenes como el señor Zipán, pero con crímenes anteriores también que creo sí ayudan a entender un poco, bueno, no te diré las causas, pero sí los conflictos sociales que existen en la ciudad para que puedan ocurrir esas cosas. Y en este caso era el descuartizador del comercio, además se hizo muy famoso porque descuartizó, mató, fue descubierto, lo metieron en la cárcel y pasó esta cosa que pasa en algunos, que uno piensa que pasa en Estados Unidos, que se enamoraron de él varias, y se enamoró una chica de él y le escribían cartas, porque era un español aparentemente pintón, pues, ¿no? Entonces era la atracción también que tiene. Como Van der Sloot, este holandés. Exactamente, hay gente que visitar. lo atraen finalmente los crímenes, y ya eso es más tipo la serie Mindhunter, ¿no? Que hay en la mente de los humanos, de los limeños en este caso específico, para que nos atraiga tanto el crimen. Porque si hay algo que ustedes hacen, probablemente ya es hacerlo espectáculo. Pero a la gente le gusta ese espectáculo. Sí, claro. O sea, ustedes no lo harían como periodistas si es que no existiera ese morbo natural humano, pero que quizás ahí sí hay por ahí que es un grado más que tenemos los limeños quizás porque somos la capital, el centro de la ciudad y estamos acostumbrados a ver todo como un show mediático, pero creo que sí hay una sensación de placer, casi diría. Que no nos atrevemos a hablar abiertamente de esto, entonces hacerlo a ocultas nos da placer. Pasarnos la foto de, no sé, ha estado circulando el video de la cabeza del chico al que descuartizaron, no sé si es el peruano o el venezolano, le hacen de todo a esa cabeza. Y el video circula porque hay una manera muy limeña de vivir un crimen, ¿no? Y yo pienso particularmente que este libro no se ha terminado de escribir. O sea, desde que se ha publicado hasta ahorita hay por lo menos 2 o 3 casos que podrían perfectamente estar aquí. Y eso te quería preguntar, hay casos que se han dejado de lado. Me pongo a pensar un poco en una frase que tú comentas en tu crónica, ¿no? Que detrás de un asesinato importante parece que hay un aprista detrás. Entonces me pongo a pensar el caso del comercio, ¿no? La bueno, claro, que recibió un asesinato muy, muy duro para la época. ¿Y qué otros asesinatos creen ustedes que podrían formar parte de una segunda parte? Bueno, a mí me interesan especialmente los magnicidios. No sé si porque trabajo, digamos, soy funcionario público y digamos de alguna manera me interesa por la política, pero desde Monteagudo hay un libro, de hecho no me acuerdo el título ahora, pero que es sobre 3 magnicidios, ¿no? El de Sánchez Cerro, evidentemente. Digamos, las figuras políticas que en su momento tienen gran poder y que son asesinatos. El asesinato de los dueños del comercio. Hay varios personajes. Hay uno de Garland, de Francisco Garland. No sé si ha salido también un libro sobre eso, casi una crónica también sobre el asesinato. Eso fue en los años 40 también, si no me equivoco. El asesinato que cometió José Santos Chocano también. Claro, aquí nada más. Aquí también. Entonces, bueno, no sé, si yo hiciera una selección o una galería, yo me interesaría por los personajes políticos, porque la política no ha estado exenta, y claro, es cierto, así como en el caso de Sánchez Cerro, así como en este caso, siempre le echaban la culpa al enemigo del momento. O sea, si ocurriera un crimen político ahorita, no sé, pues le echarían la culpa o a los fujimoristas o a los rojos. De alguna manera, dependiendo de quién sea. Como ha sucedido con la ¿no? muerte curiosa del juez que ve el caso de Joaquín Ramírez, ¿no? Claro, para empezar estamos hablando del juez que ve el caso de Joaquín Ramírez, ¿no? No es un juez, lo que ha pasado realmente es que el juez aparentemente había bebido y quiso subir al segundo piso
de su casa resbaló y se golpeó al lado izquierdo y se atoró con su sangre. Eso es lo que formalmente en la necropsia dice eso. Pero la noticia llegó a mí en el comercio. El titular era: se muere el juez del caso Joaquín Ramírez. Claro. Inmediatamente, ¿no? Como te digo, yo siento que hay una... Y eso despierta el morbo del que hablamos, pero ahora, en el siglo XXI, a través de Mira, un clic. ayer apareció un cadáver en la carretera para Americana Sur. Lo encontraron esos señores que hacen mantenimiento de la carretera, de Provías o algo así. Baleado, aparentemente, según no hay cámaras de seguridad ahí, ¿no? Le han disparado en el auto y lo han empujado, ¿no? No apareció su huella en RENIEC, entonces inmediatamente, ok, es un migrante, es un venezolano. Inmediatamente empezó a circular la idea de que estaba ligado al tema del hotel. O sea, este ocultismo, esta vergüenza que hay de hablar públicamente hace que generemos inmediatamente este juego de intrigas, ¿no? No hay un solo crimen en el que la intriga, y en muchos casos ayudado por los medios de comunicación, por el Twitter y por estas cosas, no destape todo, ¿no? Por eso es que me parece interesante esto. Por ejemplo, a mí me interesa... Es el morbo sumado al chisme, ¿ah? Eso sí es limeñísimo. Limeñísimo. Entonces, o sea, el chisme, la bola, el chisme limeño al mundo criminal, bola, ¿no? y tienes literatura, claro, ¿no? Traslada el chisme limeñísimo chisme al mundo criminal y tienes literatura, ¿no? A mí particularmente me interesa más el asesinato caótico, no el asesinato planificado, sino el asesinato desorganizado, que deja huellas por todos lados. A mí me gusta mucho el tema del Callao, por ejemplo. No he escrito sobre el tema, pero desde que empezaron estas mafias de narcotraficantes, matan tan escandalosamente. Por ejemplo, le tiran una granada a un Porsche en una avenida de Callao. Claro, es que esa es la idea, ¿no? Claro, no es que quieran pasar desapercibidos. No, todo lo contrario. Quieren hacer bulla, sí, ¿no? No sé si siguiendo algún modelo en particular, el mexicano, o qué sé yo, o el centroamericano, pero, por ejemplo, me interesaba, así como me interesó el caso de Eduardo Romero, el criminal de Independencia, que no planificó nada, o sea, que más bien todo le salió según iba actuando y dejaba huellas por todos lados, se dejó ver. Me gusta un poco más eso, ¿no? Como Lima es tan caótica, tan desorganizada y tan difícil de entender que me provoca estudiar los crímenes que parten desde esa lógica, ¿no? Ahora, como para terminar, ¿cómo es sobrellevar desde el periodismo la diplomacia este tipo de casos? Más problemas tiene él, que es diplomacia. ¿Cómo llevarla? Ese tipo de escritura, ¿no? Bueno, mi mayor problema es encontrar tiempo en realidad para escribir. Yo no tengo problema. O sea, hay muchísimos. Este caso que comenté antes del Conde Sartorius, no es un crimen diplomático. Hay muchas historias así. Bueno, el crimen de banquero, por ejemplo, también es un caso evidentemente de esos emblemáticos que da para, bueno, ha dado para libros, para películas, ¿no? Como te digo, más que lo diplomático, en realidad para mí es ese mundo de la política, que en realidad está así de llevarse. O sea, en otras épocas, ahora existe el Twitter, yo sí soy un convencido de eso. No soy un fanático de las redes sociales porque creo que uno puede votar todo lo malo que tiene ahí. Se criminaliza ahí. Sí, pero es cierto, uno se criminaliza ahí. Yo creo que muchos asesinatos, o sea, en otras épocas, ahorita si fuera la época de los duelistas, habría duelos todos los días, ¿ya? Sí. Todos los días estarían entre fujimoristas y no Perú, sabe Dios, todos los días habría duelo. Claro, ya pasó eso de moda. Y ahora se dicen todo en redes sociales. Ahora son duelos verbales. Entonces, eso dentro de todo no es malo. Pero público. Verbalizarlo, claro, el tema es que finalmente no ganas nada con eso. Pero mal que bien ya por lo menos la gente no se está matando. La gente es, digamos, que hace política, ¿no? Digamos, entre diplomáticos, eso. Pero hay muchos casos y a mí, bueno, yo en la medida que tenga tiempo seguiré escribiendo. Ahora, como les contaba antes, estoy escribiendo para otro proyecto, en el caso de Monteagudo, por ejemplo, ¿no? Que me parece, ¿no? Asesinado pues en plena... Que no le han hecho mucha justicia, también como comentábamos en las últimas series que han salido, lo presentan no realmente como sabemos que era. Bueno, es que yo no sé quién es, cómo era. Es que el limeño, además de chismoso, de pudoroso y de pacato, es compasivo. Sí, claro. O sea, no hay muerto malo. En Lima no hay muerto malo. No. Todos, ni siquiera, salvo los casos recientes que todavía está fresca la memoria, muchos piensan que no sé, pues que los asesinos tenían son una razón también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro. Y desde el periodismo, esa inmediatez en la que tienes que estar acostumbrado. Es bien eso complicado. Es duro, de ¿no? hecho, cuando tuve que elegir el caso del cual iba a hablar, tenía 4 o 5 opciones. Entonces, en vez de lo que me ayudó a definir cuál,
iba a elegir fue qué pasaba en los días en los que ocurrió cada uno de estos crímenes. Y encontré que cuando ocurrió en febrero de 2017, cuando hubo el caso de Independencia, estábamos en pleno fenómeno del Niño. Claro. Había huaicos en la sierra y era gente que había cruzado justamente de la sierra para Lima para venir. La migración y el clima me jugaron una metáfora ahí que me interesó. El país estaba totalmente concentrado en la gente que se descolgaba de su casa a la carretera para irse a trabajar, porque eran los plenos días del Niño costero. Y ocurrió esto. Y los niños están desesperados saqueando los supermercados. Sí, claro, o sea, acá nos preocupamos por agua y frente a un supermercado de Independencia pasa todo esto, ¿no? Entonces, lo que me ayudó a convencer fue eso, ¿no? Encontrar el contexto, encontrar el momento en el que ocurre el crimen, me interesa tanto como el crimen mismo, ¿no? Desde el periodismo es bien complicado, porque ahorita estamos con el día a día, ni siquiera el día a día, el minuto a minuto, Sí, que es claro. aún peor, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber venido, por No, haber gracias a ti. conversado, por esas historias. A ustedes también por haberse mantenido conectados. Nos vemos el próximo jueves y les recomendamos este libro de Crímenes en Lima que pueden encontrar seguramente en la Feria del Libro Lima Lee, que está en el Parque de la Exposición. Nos vemos el próximo jueves.